Buenas tardes, bienvenidos a esta clase magna titulada Prepárate para aprender con PNL. Como ustedes saben, PNL es un conjunto de herramientas que son muy eficaces para muchas cosas, pero en esta ocasión las vamos a utilizar para nuestro aprendizaje. Mi nombre es Alba Ramírez y voy a estar a cargo de esta clase magna y atendiendo sus dudas al final. Y bueno, brevemente les comento que mi formación principal o básica es de licenciada en psicología, tengo doctorado en psicología y bueno, otras especialidades que me han dado la oportunidad de conocer esta y muchas otras herramientas que me gustaría compartirles un poquito de eso el día de hoy. Esta cita me encanta porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Todos sabemos algo, efectivamente. Todos sabemos, desde que empezamos a caminar por este mundo, vamos aprendiendo. También hay muchas cosas que no sabemos y morimos sin saber muchas otras tantas. Pero por eso tenemos la gran oportunidad de aprender en cada momento de nuestra experiencia. En este caso, el aprendizaje lo vamos a abordar para cuestiones académicas, pero también pueden ser para cuestiones que tienen que ver con estilo de vida, con aprendizaje de nuevos patrones de conducta, con aprendizaje de nuevas actitudes, de nuevas formas de pensar. Como les comentaba hace un momento, podemos aprender casi de cualquier experiencia de vida, si no es que de cualquier experiencia de vida. Esta frase, esta cita es de Paulo Freire, que es un gran educador por excelencia de todos los tiempos y que, bueno, pues en otra oportunidad tendremos oportunidad de hablar de él. La programación neurolingüística, aquí hay que tener cuidado qué sí es y qué no es. PNL no es la respuesta para todo, pero sí es un modelo que nos ayuda a mejorar la comunicación interna, la comunicación con nosotros mismos y también nos ayuda a mejorar la comunicación con los demás y también nos ayuda al aprendizaje a través de estas nuevas experiencias. Incluso mejorando la comunicación con nosotros mismos, mejoramos nuestro proceso de aprendizaje y espero que el día de hoy vean algunas herramientas, algunas ideas que les apoyen en este sentido. Entonces, ¿qué sí es? Bueno, es un modelo explícito y poderoso de la experiencia humana, como les comentaba, experiencia de la cual podemos aprender, y de la comunicación intrapersonal e interpersonal. Estos dos grandes autores, que son Grinder y Bandler, realmente se abocaron, se dieron a la tarea de seleccionar herramientas de diferentes escuelas de psicoterapia o de bases del comportamiento humano que nos apoyan para entender por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué pensamos como pensamos y cómo lo podemos cambiar. Como les comentaba, tampoco explica todo, tampoco sirve para todo lo que se nos ocurra, hay que saberlo hacer. Es un modelo. Como modelo, recuerden que un modelo sirve para explicar un fenómeno, sirve para analizar una situación, pero no necesariamente es la realidad. Como un modelo nos sirve para trabajar, pero es eso lo que tenemos que hacer nosotros después, trabajarlo. Entonces vamos a ocupar un pedacito de este modelo para poderlo aplicar exitosamente en el aprendizaje, que muchos de ustedes están empezando tan solo al ver esta clase magna. Bien, una de estas herramientas que propone PNL es el conocimiento de la curva de aprendizaje y utilizarla en beneficio de nuestro proceso de aprendizaje. La curva de aprendizaje nos dice que normalmente nosotros podemos tener en un proceso un conocimiento o una habilidad de la cual no sabemos ni siquiera que no la dominamos o que no la sabemos. Pensemos, en la infancia no sabemos, en la primera infancia, antes de los 2, 3 años, no sabemos escribir, pero tampoco estamos preocupados porque no sabemos escribir, simplemente es parte natural del desarrollo humano, que nacemos sin esa habilidad y que la vamos a aprender con posterioridad, es decir, está inconsciente esta incompetencia, porque ni siquiera sé que no la tengo. Antes de aprender un idioma, probablemente pensamos en ruso, a lo mejor no sé ni que existe ese idioma, por lo tanto no sé que no lo sé, hasta que me topo con el idioma y quiero aprender ruso, entonces paso a un siguiente nivel que sería
no sé ruso, o no sé inglés, o no sé francés, pero ahora estoy consciente de que tengo esa incompetencia. Es aquí, en este estado, en donde yo puedo pensar en qué tengo que aprender. Pero para aprender de la mejor manera debo tener una disposición adecuada al aprendizaje, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Posteriormente, cuando yo ya sé que algo no lo sé, pero sí lo deseo conocer y deseo ser competente en ello, se dice que llego a esta parte de la competencia consciente. La practico, me informo, voy a un curso, dialogo, practico. Y en esta parte es donde hay un trabajo muy arduo que hacer, la práctica, para llegar posteriormente a la competencia inconsciente. Regresemos un poquito al ejemplo de la escritura o la lectoescritura. Un niño pequeño no sabe que no sabe escribir hasta que se topa con un libro en sus manos o hasta que ve al hermanito mayor que está aprendiendo a escribir, y entonces se da cuenta que hay algo por aprender. Se vuelve consciente esa incompetencia, entonces sé que aún no sé escribir, sé que aún no sé leer o sé que no sé hablar en japonés, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a la escuela, generalmente todos en la primera infancia o en la casa, muchas mamás se abocan también a la tarea de enseñar las primeras letras o las primeras palabras a sus hijos, y entonces, ¿qué nos ponen a hacer? Planas, la bolita con el palito, mucha práctica hasta que por fin logro saber cómo se escribe. Empezamos por nuestro nombre, empezamos por palabras básicas y así hasta que realmente nunca terminamos de aprender a escribir, ¿no? Para eso los adultos seguimos tomando cursos de redacción, por ejemplo, de ortografía, del uso de un lenguaje determinado, tal vez de tipo técnico, tal vez de tipo diplomático, es decir, podemos continuar por toda la vida. El punto es que cuando yo ya tengo esta base y yo ya sé escribir y lo practico todos los días, yo ya no tengo que concentrarme en que primero tengo que dibujar una bolita y ponerle una rayita a un lado para formar una A y después con eso formar una palabra completa. Simplemente lo hago. Hago una carta y hago un montón de palabras sin estar exactamente conscientes en cada paso de ese proceso de escritura. A eso es a lo que le llamamos ya la escritura automática, que vendría siendo ya la competencia inconsciente. Yo soy competente para mi escritura sin estar consciente de que lo soy, no lo estoy pensando. Pensemos en un ejemplo más cotidiano como manejar. No sé al principio que no sé manejar, me doy cuenta que quiero manejar y que no sé cómo manejar, después sé cómo manejar hasta que manejo sin necesidad de concentrarme en cada movimiento o cuando debo meter el clutch o cuando debo sacar la palanca de velocidades o cómo echarme en reversa, simplemente lo hago. Eso pasa a una parte de nosotros que le llamamos inconsciente, de ahí que es una competencia que está en nosotros, está inconsciente, pero que sale como una respuesta automática. Hay muchas cosas que aprendemos con este proceso y que no necesariamente son convenientes. Yo en este momento les acabo de mencionar dos que son bastante productivas para nuestra vida. Pero ¿qué tal cuando aprendemos en esta curva cuestiones como un mal hábito? Podemos pensar en fumar, uno muy común, en donde, bueno, no sé que no sé fumar, hasta que me doy cuenta que alguien fuma, lo emulo, lo voy a veces por imitación, a veces porque mis amigos me presionan, aprendo a fumar hasta que hay personas que llegan a fumar y no se dan cuenta cuando ya encendieron cigarros o cuántos han encendido, porque se convierte en una conducta automática. Eso con muchas otras conductas, actitudes, conocimiento que simplemente hacemos nuestro, pasamos a esa parte no consciente y lo damos por sentado. Esta herramienta también puede servir en proceso inverso y es la parte que nos dice PNL, así como hay una curva de aprendizaje, podemos también desaprender y este concepto es muy productivo porque va a tomar esta misma base, estos mismos pasos, pero en el sentido inverso para desaprender esas conductas que sí no son convenientes, que no son muy adecuadas. O a veces aprendimos algo en la escuela de una forma que no está bien hecha y entonces tengo que desaprenderla para poder aprender de nuevo. Suena un poco complejo, pero no lo es tanto. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a desaprender para aprender nuevas cosas? Primero, si se dan cuenta, la flecha viene en sentido inverso porque precisamente debo darme cuenta, aquí tenemos el punto 1,
yo me doy cuenta de qué es aquello que necesito reaprender, redecidir, hacer diferente o netamente desaprender. Y entonces yo convierto mi competencia inconsciente en competencia consciente. En este paso, en este salto, está la capacidad de darse cuenta, que es tener conciencia activa y plena de lo que yo quiero cambiar. Ejemplo, les comentaba, bueno, quiero dejar de fumar, tengo que darme cuenta, a lo mejor tengo que empezar por contar cuánto estoy fumando, a quién afecto, cómo me doy cuenta que lo hago, cómo empieza, en qué momentos lo hago más, en qué momentos no lo hago. Entonces empiezo a ser consciente de ese proceso. El segundo punto que está aquí marcado es tomo una decisión. Ese proceso de decisión es básico. La palabra decisión viene de división, de escisión, es decir, de aquí parto, de aquí hay un nuevo modelo de vida, hay un nuevo camino para mí. En el momento en que yo tomo esa decisión, que debe ser basada en una introspección, que parte del me doy cuenta que me estoy haciendo daño, entonces yo tomo la decisión de dejar de hacerlo, pero no me voy a enfocar en el dejar, sino en el que puedo aprender diferente, que eso también lo vamos a ver en un momento. Una vez que yo tomo esta decisión, voy a establecer un objetivo. Puede ser que por el momento no acepte dejar mi hábito, pero desee fumar menos, o que mi objetivo sea dejar de fumar al 100%, no importa, ahorita no vamos a hacer como una recomendación general porque no es el caso, pero sí lo que necesito que observen es que una vez que yo tomo la decisión, entonces puedo hacer un proyecto, un plan de reaprendizaje, en este caso desaprender un hábito para aprender algo diferente. Y por supuesto, como les decía, todo se convierte en un aprendizaje real si yo lo pongo en práctica. Una vez que yo hago una práctica de una nueva forma de estar o de ser o de vivir o una nueva actitud, entonces yo lo puedo pasar a la parte inconsciente y entonces estamos trabajando también al mismo tiempo en la curva opuesta que les había mostrado, es decir, paso del no saber cómo hacerlo al hacerlo de manera automática, en el mismo sentido en que lo hice alguna vez, pero en sentido contrario. Espero no estarlos confundiendo, pero la idea es, quédense con esta. Nos damos cuenta, tomamos una decisión de cambio, tomamos una decisión de lo que queremos aprender, establecemos un objetivo muy claro, una meta que debe ser positiva, concreta. Positiva me refiero a en términos positivos, eso es muy importante. En toda meta, en términos positivos no se refiere a si es bueno o malo, o si es bonito o feo, se refiere a una cuestión de cómo lo puedo ver, cómo puede ser un hecho o evidente que estoy haciendo un cambio. Por ejemplo, quiero tener una vida saludable con mi pareja, quiero oler bien. Esas son cosas que podemos ver, que podemos oler, que podemos tocar, que podemos observar. A eso se refiere en términos positivos. Y por supuesto a lo que puedo hacer por mí mismo. Es decir, no puedo hacer un objetivo de voy a pedirle a mi esposo que no fume delante de mí para que yo no me den ganas de fumar. Eso no lo puedo hacer. Debe ser una situación que dependa solo de mí mismo. Esto es parte de lo importante cuando establecemos un objetivo y tomamos una decisión de cambio. Otra situación que vale mucho la pena para tomar en cuenta cuando hacemos un objetivo es ponerle tiempo. ¿En cuánto tiempo quiero lograr esto? Y eso también depende mucho del conocimiento, de la información que tengo. Por eso lo más importante en el proceso de aprendizaje también es de hacernos de la información apropiada. Bien. Para poder hacernos de la información apropiada, déjenme decirles que ocurre un fenómeno con el aprendizaje bastante común. Decimos que queremos aprender, pero no necesariamente estamos dispuestos a integrar o asimilar información novedosa o nueva. Pensamos que ya lo sabemos. Es decir, yo quiero aprender a escribir bien, quiero aprender a redactar.
Pero resulta que yo pienso que lo sé hacer muy bien, solo quiero aprender mejor o quiero aprender. Pero no estoy dispuesta a dejar de lado el conocimiento que tengo, es decir, a desaprender. Doy por hecho que yo ya lo sé. Les comento esto porque además quienes nos dedicamos a la docencia o quienes somos padres hemos tenido la experiencia de querer hacer algo diferente, pero nos topamos con pared. Siempre que intentamos hacer algo distinto lo hacemos otra vez con los patrones que ya conocemos. Realmente la apertura para el aprendizaje no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque están todas estas respuestas automáticas que ya aprendimos. Por eso es muy importante conocer este proceso de aprendizaje y saber que lleva tiempo y requiere de un esfuerzo determinado el desaprender y reaprender algo diferente. Entonces, una de esas bases que nos va a servir para recibir la información adecuada e intentar nuevos caminos para hacer las cosas es a través de la disposición emocional. No nada más es quiero aprender algo distinto, la intención cuenta, pero en este caso la intención no es suficiente. A lo mejor para dar un regalo sí es suficiente, pero para términos de aprendizaje no lo es. Además de la intención, yo debo estar en una disposición plena para poder aprender. Y aquí también vamos a manejar dos tipos el darnos cuenta que hay dos formas de estar en sintonía con el aprendizaje. Me refiero a de estar emocionalmente. Ok, ya me di cuenta, esa es la parte de la conciencia. Ya me di cuenta, eso requiere una parte de conciencia, requiere de mi pensamiento, de la parte cognitiva. Pero emocionalmente también es importante estar dispuestos a aprender. Ok, hay emociones o estados emocionales que van a favorecer el aprendizaje y unas que lo van a obstaculizar. Las que lo dificultan o son un estorbo para el aprendizaje es la que les comentaba hace un momento, la certeza de que ya lo sé, ¿qué más me puedes enseñar? Hay veces que tenemos información en nuestras manos, información en el tiempo que amerita tenerla, y nos topamos con una conferencia, con una charla, con un libro, con un consejo, con un experto, pero si vamos más bien en términos de, eso ya lo sé, ya lo había visto, ya lo había leído, ¿qué me vas a decir si tú eres mucho más joven que yo? ¿Qué me vas a decir que yo ya he leído tantos libros o que yo he estudiado en otros países? ¿Qué me puedes enseñar? Cuando yo estoy seguro de que yo ya sé, es muy poco probable que yo aprenda cualquier cosa. Ya no hablemos de algo de información, sino una actitud o una conducta nueva. La arrogancia también es una disposición, o más bien falta de disposición emocional para el aprendizaje, porque me coloco en el yo estoy bien, los demás no saben exactamente de lo que están hablando. Es una postura que además normalmente no es favorecedora de relaciones interpersonales adecuadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de la arrogancia. No importa cuántos grados pueda tener una persona, creo que siempre hay algo que aprender, como les comentaba en la cita inicial. La falta de confianza en uno mismo para el aprendizaje puede ser también un bloqueo importante en nosotros. También he conocido personas, me he topado con personas que quieren aprender pero sienten que no lo van a lograr si no lo hacen como lo hicieron en el pasado. Un ejemplo es pensar, por ejemplo, a estas alturas que aprender un idioma tendría yo que dedicarle el tiempo que le dediqué a la escuela primaria completo y que toda mi familia hable inglés para poderlo aprender de manera adecuada. Ojo, ya hay nuevas estrategias, hay maestros, hay programas que se especializan en el aprendizaje de los adultos. ¿Por qué tendría yo que pensar que si tuve un fracaso anterior ahora lo tendría también? Es decir, eso en sí mismo, esa falta de confianza en que puedo aprender algo diferente, de manera diferente, también puede bloquear por completo mi proceso de aprendizaje. Muchas de las personas que continuamos aprendiendo en la etapa adulta y madura y más allá todavía, nos topamos también con híjole, hace mucho tiempo que no agarro un cuaderno, mucho más que no agarro una computadora, un libro. Cuando nos damos cuenta que las nuevas tecnologías nos favorecen también para poder aprender, se descubre un mundo distinto. Y eso es estar abiertos también a lo nuevo. Entonces, falta de confianza también es importante ver si esa es una situación que nos está dificultando el aprendizaje. La confusión y el rechazo. Confusión parte también de una premisa con la que debemos tener mucho cuidado. Esta premisa sobre nosotros mismos, que puede ser muy confusa,
es: no entiendo. A veces parece una simple muletilla que alguien ocupa cada que obtiene información. No sé si ustedes se han topado con alguna persona que para todo es, no entiendo, a ver, no, es que me confundes, ¿sí? Parece que se dice de dientes para afuera y parece que se requiere una simple explicación, pero realmente debemos de mirar en el fondo, porque puede ser una de estas conversaciones con nosotros mismos. Acuérdense que estamos hablando también de un modelo de comunicación, en donde a mí mismo, en mi diálogo interno, todo el tiempo me digo, no entiendo, es muy complicado para mí. En ese momento yo no tengo un permiso real para aprender. Entonces, esto en realidad, más que una muletilla, es un diálogo interno que bloquea el aprendizaje. Muy importante identificarlo, como si recordarán en la diapositiva anterior. Darse cuenta es el primer paso, y segundo, tomar una decisión. Yo puedo pasar de darme cuenta que esto me dificulta el aprendizaje, esta premisa de no entiendo, y tomar la decisión de darme el permiso para aprender. A veces tenemos que empezar por allí antes de iniciar un proyecto de aprendizaje. Bien, y por supuesto el rechazo de lo nuevo, el rechazo de lo novedoso, el rechazo de lo que en principio no entendemos. Puedo decir, no entiendo, pero lo voy a hacer. No entiendo psicológico, como muy interno de, es muy confuso para mí, es muy complicado, yo creo que no la armo, mejor me regreso donde estoy. Cuando yo hago eso ya me di por vencido, y justo es lo que no queremos. Todos los que están ahorita conectados seguramente están comprometidos con su aprendizaje o con la apertura de cosas nuevas, así es que están haciendo buen uso de este permiso para aprender. ¿Qué facilita el aprendizaje? ¿Qué necesitamos para aprender? Porque de hecho hay investigaciones que ya nos dan por sentado como muy seguro a lo largo de las observaciones que el tiempo, la conciencia y la emoción además son partes importantes para disponernos al aprendizaje, entre ellos, como les comentaba, el permiso. Por aquí algunas participaciones que me gustaría leer. Se requiere voluntad para aprender, por supuesto, es parte de esta disposición. La voluntad estaría en esto que les comenté, tener conciencia y tomar la decisión. Una vez que yo tomo la decisión, realmente puedo ejercer mi voluntad, porque es el acto volitivo de decir, yo quiero esto y lo voy a hacer, y entonces voy a hacer un plan para ello. Muy bien. La arrogancia obstruye el aprendizaje, por supuesto, y falta de confianza, como les comentaba, dificulta. Pensamos que el aprendizaje va a ser como lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Muy bien, Concepción, realmente eso es un obstáculo muy importante. No tiene que ser igual y no tenemos que tener las mismas experiencias. Hay quienes se limitan como con un no puedo sin intentarlo. Blanca, es correcto. La idea es no se limiten, vivan la experiencia, dense el permiso y dense la oportunidad de seguir aprendiendo. Bien. Ok, no se limiten, vamos con calma. Ok, decía, una de las emociones que facilitan el aprendizaje o de la disposición justo es el ser curiosos. Ustedes recuerdan, o tal vez tengan sobrinos, nietos, amiguitos, con hijos pequeños, ¿no? O familia con niños de 2, 3, 4 años, a los que todavía no se les ha coartado mucho esta disposición al aprendizaje y son curiosos. Algo hace ruido y se empeñan en hacernos ruido porque quieren descubrir de dónde viene el ruido. Ven algún objeto y lo quieren descomponer literalmente en sus partes para analizar qué hay adentro. Todo esto se llama curiosidad y muchos vamos perdiendo la curiosidad por inseguridad. De hecho, están unidos. Algunos que no tuvimos el permiso para aprender están bien porque no tuvimos el permiso para ser curiosos. La curiosidad es parte innata del ser humano, así es que no tengan miedo, la tienen allí, tal vez solo está dormida, tal vez solo sufrió algunos golpes y nos convertimos en personas inseguras después, pero está. ¿Por qué? Porque es parte de la humanidad ser curiosos. La apertura y la capacidad de asombrarnos. Les voy a ser muy honesta, cuando yo conocí PNL, yo dije, yo soy psicóloga, ¿qué me vas a decir de PNL? Yo ya lo sé, ya sé de dónde viene y la verdad es que ya está todo dicho. Pero
cuando tuve la apertura de leer el material, de ver un enfoque distinto, me asombró. Y les voy a decir, la capacidad de asombro también es algo innato en el ser humano. Una puesta de sol, una luna llena, un cambio de clima nos sigue asombrando. Entonces la capacidad de asombro está allí, la curiosidad está allí y la capacidad para ser abierto y poder recibir nueva experiencia también está allí. Solo falta que se den el permiso de hacerlo. Esta es una pregunta que me gustaría que se contestaran ustedes mismos primero. ¿Somos un producto terminado? Parte de la disposición al aprendizaje está justo en la forma en que podemos responder esta pregunta. Si nos consideramos productos terminados, es decir, yo ya tengo licenciatura, ya tengo doctorados, no, pues yo ya he viajado, ya qué más me puedes enseñar. Ese producto terminado ya no tiene espacio. Imagínense que es como una especie de caja que está totalmente sellada, porque ya está terminada, ¿no? Cuando algo está terminado normalmente tiene un cierre y está listo para lo que vaya a hacer, para venderse, para ocuparse. Los seres humanos no somos cajas, los seres humanos no somos un producto. Los seres humanos siempre podemos aprender. Entonces, estamos terminados por una licenciatura, por un grado, o porque ya aprendimos un idioma, o porque ya cambiamos una cosa en nuestra vida. No necesariamente. El estar terminado o no depende de nosotros. Entonces, si cada uno de ustedes puede elaborar una nueva meta en su vida, pequeña, grande, a mediano, a corto, a largo plazo, en realidad estamos respondiendo esto como un no. No somos un producto terminado. Los seres humanos no estamos terminados, somos perfectibles, tenemos ideales y tenemos sueños. Muchos también caen en esta trampa del desconsuelo, de que todo está mal, como colocarse en una posición existencial depresiva, en donde ya para qué lo hago, cuando realmente el motivador más grande es lo que empieza con nosotros. ¿Qué hay en mí que todavía puedo cambiar, que puedo mejorar, que puedo aprender, que puedo apreciar, de lo que me puedo asombrar? Y entonces dejar de ser un producto terminado. Todo esto, las personas que son muy exitosas para el aprendizaje y muy exitosas para seguir desarrollando lo que hacen y convertirse en expertos, son precisamente personas que hacen uso de esta herramienta que se llama automotivación. La automotivación es tan importante que se considera en el aprendizaje, que también se considera desde la inteligencia emocional. Quien ha desarrollado una amplia inteligencia emocional es alguien que puede motivarse a sí mismo. De hecho, les he de comentar, quienes nos pasamos la vida esperando a ver quién nos motiva, quién nos incentiva, si en el trabajo el jefe nos da un aumento de sueldo, una palmada, o quienes en la escuela esperamos que el profesor nos diga qué buenos somos, realmente no estamos motivándonos nosotros mismos. Y la motivación más efectiva que hay es la que viene de adentro. Entonces, si yo soy curioso, si yo me asombro, si yo soy abierto, en realidad ya estoy automotivándome, porque cada logro es un antecedente, hagan de cuenta que es como una escalerita. Cada logro, aunque sea pequeño, me lleva al siguiente escalón, al siguiente, y va generando un proceso de acumulación, de experiencias y logros. Y estas experiencias y logros son un antecedente más que me va motivando más y más y más. También muchas veces vamos en sentido inverso y eso es lo que no debemos permitir. Por un fracaso, aparente fracaso, porque creo que también es parte del proceso de aprendizaje, aprender de los errores es importante para la acumulación de experiencias, pero si yo tengo un error y lo veo como algo muy grave y por eso yo considero que ya fracasé, muy probablemente me vaya al siguiente escalón y vaya de fracaso en fracaso. De hecho, hay personas que se expresan así y es parte de esos diálogos internos que nos conviene cambiar y que seguramente veremos en otra sesión. Ok, entonces, una de las herramientas que nos puede ayudar mucho es recordar un aprendizaje que ha sido significativo en nuestra vida, porque justo va a funcionar como este primer escalón que les puse aquí, que nos va a llevar a la escalera de los logros en el aprendizaje. Puede ser algo tan sencillo como si alguno de ustedes recuerda haber ganado un concurso de poesía en la primaria, o si alguno de ustedes recuerda cuando aprendió a resolver un problema de matemáticas
y la maestra se dio cuenta que sabían ustedes aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar, pudo haber sido un logro también para algunos. Es decir, recuerden un aprendizaje que tengan muy presente, muy vivido. Son de esos tipos de recuerdos que normalmente tenemos muy vividos, porque son eso, con mucho significado emocional y en la vida. Y revivan ese estado emocional. ¿Cuál fue? Pudo haber sido una experiencia de logro casi eufórico, ¿no? De felicidad, de poderlo compartir, una situación realmente emocionalmente con una carga tan positiva y tan fuerte que ayude además a anclarlo con una postura o una señal física con la que podemos evocar esa emoción. Déjenme les digo que está comprobadísimo que los seres humanos no estamos desintegrados, ¿no? No somos emociones por un lado, pensamientos por el otro, actitudes por el otro. Generalmente cuando nosotros pensamos en algo, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestras extremidades actúan en consecuencia. Yo puedo decir, no estoy enojada, ¿qué te pasa? ¿No? Pero mi tono, mi postura y mi gesto está diciendo lo contrario, porque es lo que estoy pensando realmente en algo que me está haciendo enojar. Como ese ejemplo tan sencillo, que podríamos evocar muchísimos, vamos a ocuparlo en un sentido conveniente. Si yo recuerdo aquella vez en la que me dieron mi diploma de la primaria o de la secundaria o de la carrera, en donde yo me sentí orgulloso de mí mismo, puedo evocar también esa sensación de disfrutar mi logro y, por supuesto, mi expresión corporal y lo que yo voy a decir de mí mismo es muy alentador. Si yo tomo nota de mi expresión física, puede ser que yo levante un brazo, que yo haga este gesto, que yo le haga así. Está totalmente asociada a la parte física con la emocional. Entonces, si sabemos que esto de hecho se da sin que lo pensemos, podemos ocuparlo en nuestro beneficio haciéndolo al revés. Es decir, yo evoco ese buen recuerdo y además sé que cuando estoy muy emocionada y muy contenta hago este ceño, esta situación física, este ademán. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una disposición favorable para el aprendizaje, porque es, ok, no entendí del todo, pero voy a preguntar y yo lo voy a lograr, ¿no? Entonces puede ser cualquier signo físico que pueda evocar esa sensación emocional. Ahora, si no les favorece la parte física o si no la recuerdan por el momento, se pueden conformar con la revivencia cognitiva, es decir, con el pensamiento, con el recuerdo de esa experiencia favorable en el aprendizaje y evocarla cuando queremos aprender algo nuevo. Hay quien lo practica esto de manera intuitiva, lo aprendió así y le funcionó hacer una oración o decirse una frase motivacional para uno mismo. Tú puedes, Alba, ¿no? O yo sí puedo hacer esto, siempre puedo, siempre lo logro. O tal vez me equivoqué, pero voy adelante, yo avanzo. Todos estos mensajes, esta comunicación interna, este diálogo interno que es positivo, es mucho más favorable para el aprendizaje y nos va a llevar por esta escalera a pensar en que cada uno de estos pasos que demos son un antecedente del logro. ¿Puedo equivocarme? Claro. ¿Puede no salirme? Por supuesto. ¿Puede no salirme en el tiempo que yo lo planeé? Clarísimo, puede pasar. Pero esos no son fracasos. En todo caso, la experiencia no grata también puede servir para saber cómo no es el camino, pero acudir a una nueva meta, a un nuevo camino. Y por supuesto, ponernos en acción. Ningún aprendizaje es realmente significativo si no nos lleva a la actuación, a llevar a cabo algo. Si nosotros estamos aprendiendo un idioma, ponerlo en acción sería hablarlo. A mí me da mucha curiosidad porque hay personas que saben muy bien un idioma en el texto, pero al momento de hablarlo no lo pueden hacer. ¿De qué sirve el conocimiento en un texto si no lo puedes llevar a cabo? Como eso, muchos otros conocimientos que se han quedado en los libros o que se quedan ahí en el libro, en el apunte, en las notas de una conferencia, pero que si no lo ponemos en práctica son palabras huecas. Todo lo debemos llevar a cabo. En lo que se apasionen, eso llévenlo a cabo y será también su experiencia de la que podrán sacar provecho cuando quieran aprender algo nuevo, porque será su experiencia básica de logro para continuar por esta escalera.
cuestiones, además, que para el aprendizaje son básicas. Hablamos de las necesidades. Es cierto que para tener una buena disposición al aprendizaje, debemos estar conscientes de lo que nos hace sentir bien, cómodos, satisfechos y continuar. ¿Por qué? Es muy difícil tratar de aprender mi nuevo idioma que quiero aprender si yo tengo un problema complicadísimo, por ejemplo, familiar o económico, que se lleva toda mi energía. Entonces es una realidad que para disponernos a aprender o aprendemos a separar esto que nos puede llevar un cierto tiempo o un proceso de terapia, por ejemplo, o un proceso de coaching, o bien simplemente hacer una revisión de qué cosas van a favorecer mi estado anímico para disponerme al aprendizaje. En el momento en que yo voy a preparar un examen, pensamos en pequeñito. Voy a preparar un examen, lo primero que tengo que hacer es, ¿estoy bien físicamente? Es decir, puedo poner atención, puedo obligarme a poner atención porque he comido bien, he dormido bien, no tengo sed. ¿Cuántas veces no nos disponemos a hacer un examen y tengo que ir al baño? O estoy de malas, pero no sé qué es, y a las 1000 te das cuenta que no has tomado agua en todo el día y hace mucho calor, estás deshidratado. A veces simplemente no nos sentamos a darnos, ni siquiera un minuto, segundos para comunicarnos con nosotros mismos y decir, físicamente estoy en la mejor condición. Entonces, el bienestar físico es importante. También es muy difícil tratar de aprender cuando psicológicamente estamos alterados. No digo que sea imposible, hay personas que aún así lo logran, pero si estamos hablando de disponerse de manera más favorable para el aprendizaje, el bienestar psicológico es crucial. Está también muy comprobado que la ansiedad elevada trastoca la capacidad de la memoria de trabajo en el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Por más que yo me pare de cabeza y me guste la materia, si yo estoy estresada a un nivel que se están interrumpiendo mis conexiones neuronales, no voy a aprender con la calidad y en la cantidad en la que yo quisiera. Entonces, debo prepararme psicológicamente para estar bien. Hacer una respiración, tener 5 minutos de contacto conmigo mismo para disponerme a aprender es lo mejor en este caso. Si yo noto que estoy estresado, decirme, me voy a dar este espacio de 20 minutos para estudiar mi lección, me voy a dar este espacio para hacer mi examen y todo lo demás se queda en un momento en pausa. Entonces yo puedo también acudir a mi bienestar psicológico, en donde además voy a sumar la parte de la automotivación, de la que hablamos hace un momento, que requiere de apertura y de, vamos a ponerle así, disposición al aprendizaje, que son todo eso que revisamos hace un momento. Ok. Ahora, una vez que yo tengo contacto con mi parte física, con mi parte cognitiva o mental, entonces va a llegar más rápido este punto de la realización, ¿de qué? En este caso del aprendizaje. Esto no está nada más dicho de la nada, está basado en la pirámide de las necesidades básicas de Maslow, solo que no está completo, porque solo me estoy enfocando en estos aspectos básicos para lograr una disposición positiva al aprendizaje. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras herramientas apoyan esta situación de la disposición al aprendizaje? Vamos a ver. Tenemos que parte de las bases que conforman las herramientas de PNL están precisamente en la psicoterapia Gestalt. De esta voy a recuperar algunos conceptos que nos pueden ayudar mucho en esta parte de la experiencia de aprendizaje. Los seres humanos, por naturaleza, tendemos a hacer juicios. Y cuando no hemos tenido una experiencia y ya tenemos un juicio de ello, se llama un prejuicio. No es malo hacerlo, es malo pensar o dar por hecho que así es. Creo que tener la oportunidad de poner a prueba nuestros prejuicios es parte de una buena disposición al aprendizaje, como les comenté hace un momento. Si yo me hubiera quedado con pues yo ya soy psicóloga, como para qué PNL, eso no está bien. O ya lo sobrepasé, ya lo sé todo, no me hubiera dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y la verdad es una de las experiencias más grandiosas que hay, dar clases, ¿ok? Entonces, ¿tenemos la tendencia a hacer prejuicios? Sí,
pónganlos en duda. Conviértanse en escépticos de lo que saben. Es la mejor manera de aprender. Ok, yo lo sé, pero tal vez hay una forma distinta de saberlo o tal vez no lo sé todo. Esto que ven aquí simboliza el todo, este círculo que me rodea. Y este círculo puede ser algo tan grande como toda mi vida, que todavía no está cerrada y entonces me faltan, yo espero, muchos años por vivir, ¿no? Entonces todos estos representan los años por vivir. Es decir, todas las experiencias que me faltan. Y creo que me falta hacer un área más grande, pero ok. Pensemos en algo más pequeño, una clase. Llegamos 5 minutos tarde, no escuchamos bien toda la clase porque el maestro habla quedito, me distraje 5 minutos con el celular, entonces de toda la clase yo tengo un hueco aquí de que estuve con el celular y después tengo otro hueco por acá en donde un compañero me hizo una pregunta y como que me fui del tema y aquí llegué, me salí 5 minutos antes de la clase porque iban a pasar por mí, es decir, de un todo que es la clase, yo no obtuve el 100% de la atención, esto es una realidad, es algo normal, es algo esperado. Pero el día de mañana que alguien me pregunte, ¿estuviste en la clase? Ah, sí, no, estuvo súper aburrida, todo ya lo sabía, ya lo había dado la maestra, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no lo vi todo, porque no puse atención al 100% en todo. Entonces, de allí el peligro de pensar que todo lo sabemos y de que tenemos esta tendencia a hacer totalidades y dar por hecho de que son correctas siempre en la forma en que yo las interpreté. Ese es un gran error en el aprendizaje. Por eso les comento, ni somos productos terminados y sabiendo que tenemos esta tendencia a hacer prejuicios y totalidades, cuestionemos si realmente sabemos todo o lo obtuvimos todo. Podemos estar cayendo en rellenar estos espacios con información que yo ya tenía o con reconstrucción de algo que no dijo la maestra, pero yo pienso que sí lo dijo porque pues tengo que llenar este espacio de la clase que no estuve, lo tengo que interpretar de alguna manera y entonces tal vez la maestra ni dijo eso, pero yo creo que sí, ¿no? Y lo convierto en un hecho. Dar por hecho mis prejuicios es una situación que demerita mi capacidad para aprender. Entonces, otra situación, la predisposición cognitiva y la apertura. La predisposición cognitiva es aquella situación que como ya conozco o he oído, doy por hecho de que lo sé, porque se parece. Es decir, yo sé que es la psicología porque me gusta leer las revistas de psicología popular. Y resulta que cuando voy a tomar la clase de psicología en el bachillerato, pues yo ya sé que es psicología, y entonces ¿para qué lo escucho? En ese momento me cierro. Por eso les puse aquí predisposición cognitiva versus apertura. Esa es otra de las cosas que tendemos a hacer. La predisposición cognitiva es un proceso natural, tendemos a hacerlo porque nos da seguridad, es decir, esto se parece a esto, pero no necesariamente es lo mismo. Ojo con decir que es lo mismo, porque ahí también nos cerramos a la nueva información. Y otro aspecto importante de esta herramienta es esto de la comunicación interna y externa a través de los sentidos, que me permite enfocarme al aquí y a la ahora. Comunicarme con mi cuerpo, es mucho lo que les comentaba hace un momento, comunicarme conmigo mismo, comunicarme con el exterior me permite saber en dónde estoy y hacer consciente aquello que no sé, aquello que quiero aprender, aquello que quiero conocer, aquello que quiero cambiar. Bien. Ok, una vez que yo ya tomé conciencia, una vez que yo ya tomé una decisión, que ya sé que quiero aprender, entonces vámonos a lo básico. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Y cuándo lo voy a aprender? Esto es las preguntas básicas que debo hacerme cuando voy a iniciar un proyecto de aprendizaje. Esto aplica para un posgrado, para una carrera, para un curso. Quiero aprender a hacer un pastel. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo quiero aprender? ¿Cuándo? Por supuesto, esto me va a llevar a un cambio de metas, tal vez a un cambio de planes, tal vez tenga que modificar este proyecto, pero no quiere decir que no lo lleve a cabo. Todo esto depende de ti.
Y, por supuesto, en resumen, de todo esto que hemos aprendido el día de hoy, el aprendizaje eficaz depende de la disposición al aprendizaje. Una de las cosas más importantes que platicamos hoy es conocer la curva de aprendizaje, que siempre empieza con la conciencia de que hay algo que no sé y que quiero saber, para pasar a la disposición de ya sé que quiero saber, pero necesito capacidad de asombro, apertura, automotivación y, ¿por qué no?, apoyarme con un ancla física, con un pensamiento positivo que me dé una base de logro que necesito para avanzar por más, y que cada aparente fracaso o que cada aparente frustración realmente sea una experiencia de aprendizaje más y no un antecedente de fracaso que me lleve en sentido inverso. Entonces, la disposición tiene que ir de la mano con esta curva del aprendizaje para poder darle la bienvenida a todo eso que queremos aprender nuevo. Y les comentaba, no solo en lo académico, sino también en aprendizajes que dependen de cuestiones de actitud, de conducta, de comunicación, que nos permiten desarrollar habilidades para tratar a nuestros semejantes. Y a quien no le gusta tener en relaciones interpersonales mucho más saludables, productivas, convenientes y, ¿por qué no?, con buen humor. Pues bien, hasta aquí esta herramienta, ¿no?, de la disposición del aprendizaje con PNL. Me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario. Con mucho gusto estoy aquí. No es lo mismo, pero es igual, nos dice Marco Antonio. Ok. Nos dice Concepción, hay que estar al 100% en tiempo y lugar. Ojo, ese es nuestro ideal. No estamos al 100%, demos por hecho que no, porque siempre hay algo nuevo que aprender, pero es un muy buen ideal, un buen punto de partida, Concepción. Muy bien. Qué bueno que les gustó la clase, qué bueno que fue de su interés. Y bueno, pues compártanlo y espero que no sea la última vez que nos vemos en una clase magna. Hasta luego.